Joseph Ratzinger, el Mozart de la teología, el Rottweiler de Dios, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI. Ya todo el mundo lo sabe, este pasado 31 de diciembre, el Señor lo ha llamado a su casa para que goce de su presencia eternamente. En la iglesia estamos ciertamente de duelo porque nos invade la tristeza al perder aquí en la tierra a alguien que para muchos ha sido un gran punto de referencia, un gran pastor, un gran maestro, el más grande teólogo de nuestros tiempos, una de las mentes más brillantes de la Iglesia Católica. Pero a la vez en la iglesia estamos llenos de gozo porque sabemos que se encuentra allá en el cielo. Todo esto nos da ocasión de reflexionar antes de partir, de hecho años antes, pero previendo su partida definitiva, nos dejó un testamento espiritual. En esta emisión del Club de los Búhos vamos a leerlo, vamos a conocerlo y vamos a reflexionar acerca de estas palabras que el Santo Padre quiso que conociéramos tras su muerte. Acompáñanos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/. Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bienvenido a esta emisión del Club de los Búhos, la primera emisión en este año 2023, así que aprovecho para desearte que este sea un año lleno de la presencia de Dios en tu vida, que cada día reconozcas su presencia, que cada día sepas apreciar todas las bendiciones que te da y siempre se las agradezcas, y que de este agradecimiento surja tu confianza plena en que Dios no te abandona y en que siempre estará ahí para protegerte. Pues bien, que como te decía, este es un tiempo muy particular. Estamos en el tiempo de Navidad y justo en medio del tiempo de Navidad se nos ha ido nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Y esto nos ha dado ocasión, por supuesto, de pensar, de recordar tanto que nos ha enseñado, tanto que escribió él desde que era sacerdote, como profesor de teología, como obispo, como cardenal, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él le ayudó a San Juan Pablo II a escribir algunas de sus cartas encíclicas, incluso era su brazo derecho, era su asesor teológico, comían juntos una vez a la semana. Estuvo presente Joseph Ratzinger en las últimas horas de vida de San Juan Pablo II. Y qué tiempos aquellos en los que el Papa Juan Pablo II, recordarás allá en 2005, ya muy enfermo él, que no pudo celebrar las liturgias de Semana Santa. Y hay una escena muy hermosa en la que San Juan Pablo II le entrega una cruz a Benedicto XVI
bueno, no a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, porque Joseph Ratzinger iba a tener que encabezar el Via Crucis solemne que se hace el Viernes Santo, y quién diría que lo que estaba haciendo Juan Pablo II al entregarle esa cruz era simbólicamente pasarle la estafeta, porque después, pues justamente una semana después de esa Semana Santa, en las vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, se fue al cielo Juan Pablo II, y después Joseph Ratzinger, como decano, había de presidir el funeral de Juan Pablo II, sin imaginarse que días después, muy pocos días después, iba a ser electo en el cónclave para ser su sucesor. Y bueno, que la diferencia quizás de esa elección papal contra muchas otras es que como que suele ser para la mayoría de los fieles en la iglesia el que es electo un cardenal desconocido. En este caso pues fue realmente un cónclave muy rápido, en poco menos de 24 horas ya se había elegido el sucesor de Juan Pablo II, y era una figura que en la iglesia se conocía, Joseph Ratzinger, ¿verdad? Después volveríamos nuevamente a esa costumbre de que el Papa no para todos resulta conocido hasta que es electo y hasta que comienza realmente pues a ejercer su ministerio como pastor supremo de la iglesia. En fin, que tanto se puede pensar, se puede recordar, se puede estudiar acerca de Benedicto XVI. Yo recuerdo cuando lo conocí en persona, fue una experiencia inolvidable, realmente inolvidable, porque yo tenía el miedo, después de haber visto a Juan Pablo II en numerosas ocasiones en persona. Ya sabes que ver a Juan Pablo II era la experiencia, no era tanto verlo, sino que al verlo algo sentías en tu corazón, y era la presencia de Dios ahí rodeándolo, ¿verdad? Era a fin de cuentas la sombra de San Pedro que te cubría y se sentía cuando pasaba frente a ti simplemente por la calle Juan Pablo II. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocer en persona a Benedicto XVI, iba con el temor de que, ¿y qué tal que con él no siento lo mismo? Porque si no siento lo mismo y mi corazón se queda anclado a Juan Pablo II, siendo que el Papa ya es Benedicto XVI, yo lo conocí a Benedicto XVI en 2006, en septiembre de 2006, o sea, el año siguiente de su elección. Y con ese temor llegué yo a conocer a Benedicto XVI, pero qué cosa más increíble, sentí exactamente lo mismo que cuando vi a Juan Pablo II, y la verdad es que lo que nunca se me va a olvidar fue la mirada tan dulce con la que me miró a los ojos, realmente inolvidable. Todavía lo puedo recordar y se me estremece la piel de sentir su mirada tan dulce, realmente tan tierna, tan llena de amor. Increíble fue esa experiencia. Y en fin, que pues podríamos hablar de tantas cosas, podríamos hablar de sus escritos como teólogo, su inolvidable y lectura obligada Introducción al Cristianismo, o su trilogía Jesús de Nazaret, por ejemplo, porque, bueno, Joseph Ratzinger no solamente era un gran teólogo, era también un consumado biblista. Imagínate que desde que estaba en la secundaria, ¿sabes cómo se entretenía él en sus vacaciones cuando estaba en la secundaria? Cogía la Biblia en griego y la traducía al alemán, y cogía la Biblia en latín y la traducía al alemán para entretenerse, eso en la secundaria. Así que imagínate, alguien que ya desde esas alturas comienza a hacer estas traducciones de la escritura, pues imagínate si no va a ser después ya un consumado biblista, ¿verdad? Como lo llegó a ser. Un consumado también agustinólogo, un gran erudito de la teología de San Agustín, en la cual él se inspiró tanto. Podríamos hablar, te digo, de las encíclicas que escribió para Juan Pablo II, o podríamos hablar de qué te gustaría más que pudiéramos hablar de cada una de sus cartas encíclicas, ¿no? O podríamos hablar de sus homilías, porque también era un gran homilista, y algo que caracterizaba también, algo que, bueno, no lo caracterizaba, pero algo que solía hacer Benedicto XVI, que a mí me gustaba mucho, cosa que hacen muy pocos sacerdotes, es que predicaba a veces, y varias veces de hecho, no sobre las lecturas de la misa, sino que predicaba sobre los textos eucológicos, o sea, predicaba sobre los textos que son oraciones de una misa. Por ejemplo, la oración colecta, o la antífona de entrada, o la antífona de la comunión, o la oración sobre las ofrendas. Él predicaba a veces sobre eso, porque las homilías pueden ser también sobre esos temas, y él lo hacía también a menudo. Era realmente un gran homilista.
Aparte, imagínate, alguien que dominaba la teología y la escritura como él, pues no se diga, ¿verdad? Sus exhortaciones apostólicas, ¿no? Realmente tanto que se podría hacer, sus viajes, sus mensajes, sus mensajes para la Jornada Mundial de la Paz que se celebra el 1 de enero, para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones, gran impulsor de la evangelización a través de las redes sociales. Él fue el primer papa en usar Twitter. Una de las tareas más difíciles que le encomendó Juan Pablo II después de nombrarlo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin lugar a dudas, que fue la edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Una tarea realmente complejísima porque tenía él que trabajar con todos los obispos del mundo para redactar y editar pues, lo que conocemos ahora como el Catecismo de la Iglesia Católica, que tomó 9 ediciones, 9 revisiones para que por fin se pudiera llegar a publicar. Y más adelante, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud allá en España, fue entonces que se lanzó el Yucat, el Catecismo de la Iglesia para los Jóvenes, que está prologado justamente por Benedicto XVI, y en ese prólogo del Yucat es donde él exhorta a todos los jóvenes que se la pasan metidos en las redes sociales, y bueno, pues los adultos también lo hacemos, justamente a evangelizar ahí, a exponer la fe, a defender la fe, a debatir la fe, a proponer la fe, en esas redes sociales que él consideraba los areópagos modernos, esos puntos de encuentro donde todo el mundo comparte sus diferentes puntos de vista. Bueno, pues él dijo, ahí también es el ámbito donde tienen los jóvenes que evangelizar. Entonces te digo, él fue el primer papa en usar Twitter, en usar las redes sociales. El Papa Francisco, por supuesto, ha continuado. Entonces, pues realmente un papa muy interesante, Benedicto XVI, sin lugar a dudas. Y también la cuestión que a mí no deja de darme vueltas en la cabeza, porque para la Iglesia de nuestros tiempos, en la providencia de Dios, la lectura que yo le doy a la elección de estos 3 últimos papas, justamente después del Vaticano II, ¿verdad? Llega el Vaticano II, que inicia Juan XXIII, que lo concluye Pablo VI, y después de eso, pues viene ahora sí la época en que la Iglesia tiene que adoptar todo lo que se dispuso en ese Concilio Vaticano II. Y entonces fíjate qué interesante la formación providencial que nos da Dios, que no sé si alguna vez te has percatado de ello. Pero si piensas, por ejemplo, en la forma como se preparan los sacerdotes, los seminaristas para el sacerdocio, lo primero que estudian es filosofía. Hacen su filosofado. Después de que estudian la filosofía, los seminaristas estudian el teologado, estudian la teología. Y ya que estudiaron la filosofía y que estudiaron la teología, entonces después hacen su año pastoral, de servicio pastoral, y ya después se ordenan al diaconado, y ya después al sacerdocio, y otros pues llegan incluso al episcopado, a ser obispos. Pero esos son los pasos: filosofía, teología, pastoral. ¿Y qué es lo que pasa después de ese Concilio Vaticano II y después de Pablo VI? Viene Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, ya sabes, ese pontificado tan breve, pero después llega Juan Pablo II. ¿Y qué era Juan Pablo II? Uno de los mejores filósofos contemporáneos, era un consumado filósofo. Ahí está la parte de la filosofía. Se va el gran filósofo, Juan Pablo II, ¿y quién llega? El mejor teólogo de nuestros tiempos. Ahí está la teología como segundo paso. Renuncia Benedicto XVI, ¿y qué pasa entonces? ¿Quién llega? Un genio de la pastoral, Francisco. Y ahí tienes la formación de la iglesia postconciliar, la filosofía de Juan Pablo II, la teología de Benedicto XVI y la pastoral de Francisco. No puedo dejar de ver ahí la mano providencial de Dios. Y ahí en el centro pues está ese teólogo Benedicto XVI, ¿verdad? Que vamos a ver en un momento ahora que leamos su testamento espiritual cómo era Benedicto XVI el Papa, pero nunca dejó de ser Joseph Ratzinger el teólogo. Que hasta cuando escribió su Jesús de Nazaret, no lo firmó como Papa Benedicto XVI. No es un documento pontificio la trilogía Jesús de Nazaret, no. Lo firmó deliberadamente como el teólogo Joseph Ratzinger. Fue un trabajo de teología personal de él como teólogo, no un documento pontificio como papa. ¿Ves? No dejó nunca de ser, y te vas a sorprender al final de su testamento cómo
pues hasta en el testamento no dejó de ser el teólogo Joseph Ratzinger. Vas a ver en un momento porque es realmente muy interesante. Pues bueno, que vamos a entrar en materia. Está aquí también nuestra mascota oficial, ¿verdad? Ya está aquí el buen Buino. Salió de circulación. No es por falta de entusiasmo, es por falta de tiempo, porque sí he tenido que atender cuestiones familiares que han requerido mi tiempo total. Bueno, despídete por ahora, Buino. Al rato regresa después de nuestra acostumbrada pausa a medio programa. Pues bien, amigos, que con esto vamos ya a entrar en materia, porque les digo, podríamos hablar tantas cosas de Benedicto XVI que sería muy fácil salirnos del tema que nos ocupa esta noche, que realmente el tema es el testamento espiritual que nos ha dejado Benedicto XVI. Él lo escribió en 2006, él ya lo tenía escrito, o sea, apenas renunció, porque él renunció en 2005, en febrero, acuérdate, de 2005, y al año siguiente, ya retirado, escribió este testamento espiritual. Cuando él se retiró, incluso él lo dijo, él no pensaba que iba a vivir tanto tiempo, Entonces, pues, por si acaso, dejó ya escrito su testamento, justamente que habría de ser dado a conocer tras su muerte. Entonces, por eso es que apenas ahora conocemos este testamento espiritual. Y mira que lo vamos a leer de la fuente oficial, que es justamente en la página de noticias de la Santa Sede, vaticannews.va. Aquí lo puedes ver. Y pues vamos a irlo leyendo juntos. Voy a tratar aquí de amplificar. Espero que esto amplifique el texto para que te sea más fácil verlo. Creo que sí lo amplificó, ¿verdad? Muy bien. Ok, no lo amplifico más porque ya no me cabría en la pantalla a mí y necesito poder leerlo. Pero bueno, aquí está. Benedicto XVI, mi testamento espiritual, publicado el documento redactado por el Papa Emérito el 29 de agosto de 2006. Aquí tenemos que ser muy cautelosos de ahora en adelante acerca de cuándo nos referimos al Papa Emérito y cuándo nos referimos al Papa Benedicto XVI. Porque no necesariamente es lo mismo, porque son dos categorías diferentes. Entonces, por ejemplo, este testamento no lo escribió el Papa Benedicto XVI, lo escribió ya siendo Papa Emérito. Pero cuando en el futuro hables tú, o hable yo, o hable el que sea, o se cite por escrito, o en una homilía se haga referencia a una de sus encíclicas, pues no vas a decir la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, del Papa Emérito Benedicto XVI. No, vas a decir la carta encíclica del Papa Benedicto XVI. ¿Verdad? O cuando el Papa Benedicto XVI hizo su viaje apostólico a Estados Unidos o a México. Entonces ahí hablarías del Papa Benedicto XVI. Todo lo que hizo y escribió y dijo después de su retiro, entonces ya nos referimos al Papa Emérito. Su misa de exequias va a ser en su categoría de Papa Emérito, no en su categoría de Papa. Por eso es que va a haber peculiaridades de esta misa. Yo que tú no me la perdía, yo por supuesto que no me la voy a perder. Comienza a las 9:30 de la mañana, tiempo de Roma, y antes va a haber un rosario con el cuerpo ahí presente. Entonces, pues yo creo que todo comenzará como a las 8:30, ¿no? O a las 8 quizás, tiempo de Roma en la mañana. Entonces, pues haz cuentas, porque en las 9:30 de Roma, que es cuando comenzaría la misa de exequias, eso sería que como medianoche con 30 minutos en la costa del Pacífico, que es donde yo vivo, o sería 2:30 de la mañana, hora de México, ¿no? Oye, pero es un momento histórico. En primera, por amor a Benedicto XVI, es de esas misas que uno no se debe perder. Y si perteneces al Club de los Búhos es porque eres un desvelado igual que yo, así que por supuesto que no te la debes perder. Pero además es una misa histórica porque es la primera vez, y a lo mejor la única en la vida, que nos toca ver la misa de exequias de un Papa Emérito. Entonces, como a quien van a sepultar es al Papa Emérito y no ya al Papa,
La misa que se va a celebrar, y lo expliqué hoy en Semillas para la Vida, así que te recomiendo que escuches el programa porque di todos los detalles de lo que va a suceder en esa misa de exequias y lo que va a suceder antes y lo que va a suceder después para la sepultura. Ahí ya te lo expliqué todo. La misa realmente es muy similar a la misa de exequias de un papa, pero hay modificaciones, algunas cosas se agregan, algunas cosas se eliminan. No es exactamente lo mismo porque es un papa emérito. Es un papa emérito. Entonces, por ejemplo, bueno, vas a verlo que no está vestido como obispo, está revestido como papa, entonces por eso tiene la casulla roja. Cuando son las exequias de un obispo, entonces es la casulla morada. En este caso, pues se le revistió como papa, aunque sea papa emérito, ¿ves? Pero por ejemplo, el calzado que usa no son las sandalias del pescador, no es el calzado propio del papa, sino que está usando calzado negro, por ejemplo. Entonces, no va a usar el anillo que usó como papa, porque de hecho se tuvo que ser destruido después de su renuncia. No se le va a colocar el báculo, por ejemplo. En fin, hay peculiaridades así que, bueno, tendrás que ver la misa para poder ver. Aparte, yo ya leí todo el librito de la celebración y realmente pues va a ser una misa hermosa que no te debes perder, ¿verdad? Pero entonces, otra vez, ahí ya es su categoría de papa emérito. Entonces, por eso hay que saber distinguir de cuándo hablamos del papa Benedicto XVI y cuándo hablamos del papa emérito Benedicto XVI. Por aquí, si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás, hacia las décadas que he vivido, veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar gracias. Ante todo, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me ha dado la vida y me ha guiado en diversos momentos de confusión. Siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar y siempre me ha devuelto la luz de su semblante. En retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y agotadores de este camino fueron para mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. Es que en verdad tanto se puede leer entre líneas aquí. Tanto. Y este programa no nos daría, ¿eh? La primera actitud que vemos aquí es una actitud de agradecimiento, de gratitud a Dios. Como todo buen hijo de Dios, al principio yo cuando te deseaba que este 2023 sea un año lleno para ti de la bendición de Dios, te decía que cada día seas capaz de reconocer y agradecer las bendiciones que Dios te da. En verdad, cuando te vuelves agradecido con Dios, tu fe se fortalece como no tienes una idea, porque te das cuenta que tienes tanto que agradecerle cada día, que cuando enfrentas un problema y sientes que te está dejando de bendecir, al darte cuenta de cuánto te bendice en verdad, pues te das cuenta que tienes que confiar, porque si siempre te ha bendecido, ¿por qué va a dejar de hacerlo cuando parece que se está ocultando Dios, no? Entonces, hay que aprender a ser agradecidos con Dios y esto es lo primero que Él expresa, gratitud hacia Dios. Y fíjate cómo Él como que agrupa su vida, porque habla de las décadas que ha vivido. Entonces habla de la década de su infancia, de la década de su adolescencia, de su década como seminarista, de su década como maestro de teología y como sacerdote, su década pues ya como arzobispo, sus décadas como cardenal, sus décadas como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sus décadas como papa, pero así él va para atrás por décadas y descubre eso. ¿Cuántas razones tengo para dar gracias? Dice. Gracias a Dios mismo, dador de todo bien. Pero él mismo, viendo en retrospectiva, pues reconoce que ha habido momentos de confusión. Fíjate, una de las mentes más brillantes de la Iglesia Católica, alguien que llegó a ser papa, el más grande teólogo de nuestros tiempos, a fin de cuentas un hombre como todos nosotros, hecho de la misma arcilla, hecho del mismo barro. Entonces también tuvo momentos de confusión y muchos, por eso dice diversos momentos de confusión, pero le agradece a Dios que en esos momentos de confusión lo ha guiado. Y reconoce también que hubo momentos de flaqueza, pero en esos momentos de flaqueza reconoce que Dios lo levantó. Siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar. Y cuando las cosas se ponen oscuras, que es cuando empezamos a resbalar, Él reconoce que
después de sacarlo del fango en el que se estaba cayendo, siempre le devolvió la luz de su semblante. Nunca lo abandonó. A pesar de todo, siempre le volvió a mostrar el rostro. Dios, a él. Y por eso da gracias. Fíjate, no solo por las bendiciones que le dio, sino también por todos esos momentos de confusión en que lo sacó adelante, en que le dio la luz, en que lo levantó y en que no le apartó la luz de su rostro. Esto último que dice: en retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y agotadores de este camino fueron para mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. Tramos oscuros y agotadores. Cuando cumplió 75 años, fue y le presentó su renuncia, porque así lo marca el Código de Derecho Canónico. Le presentó la renuncia al Papa Juan Pablo II, ya como prefecto de la congregación y como todo, ¿no? Yo aquí ya me retiro porque ya cumplí mis 75 años. Pero pues no pueden decir renuncio, ya me voy. El Papa tiene que autorizarles la renuncia y no se la autorizó. Y 3 veces le renunció y las 3 veces Juan Pablo II le dijo: no, no te vas. Ella 3 veces ya había renunciado y no lo dejó. Y no lo dejó, y luego llega esa Semana Santa en que le pasa la estafeta y luego viene el cónclave y lo eligen. Él ya quería retirarse, ya quería descansar. Y aquí habla, justamente en este testamento, habla de esos tramos agotadores. Él ya estaba cansado y cuando más cansado estaba ya quería irse a descansar y a tocar el piano. Pues ¿qué crees? Que vas a ser el Papa. Y habla de tramos oscuros. Vaya que le tocaron tramos oscuros. Pero fíjate que los tramos oscuros, sobre todo pensemos en su pontificado, esos tramos oscuros fueron en los contextos que uno menos hubiera esperado. Uno de esos tramos oscuros, de los más oscuros, de los más complicados que le tocaron, fue justamente cuando convocó el año del sacerdocio. ¿No? Era un aniversario de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Entonces, para conmemorarlo, proclama un año del sacerdocio, pues para todos los sacerdotes de la iglesia, para que revitalicen su vocación, para que todos apreciemos y agradezcamos el trabajo que hacen. En fin, un año dedicado al sacerdocio. ¿Y qué es lo que pasa justo en el contexto de ese año del sacerdocio? Que explota el escándalo de la pederastia en la iglesia, en el clero. Y uno tras otro, y aquí y allá, y en este país, y en esta orden, y en esta congregación, y este fundador, y este obispo, y este otro que encubrió, y este que hizo, y este... Y todo eso pasa justo cuando él quería celebrar el sacerdocio. Más adelante, en una entrevista, ya pensando y leyendo esto en retrospectiva, él considera que Dios permitió que esto que tenía un día que saliera a la luz, porque si no, ¿cómo Dios iba a combatir? Y que para empezar tenía que salir a la luz para que todos, el Papa y los que están hasta arriba de la iglesia, realmente se dieran cuenta de que esto pues era un problema que existía y que existía con fuerza y que tenía que ser corregido. Entonces tenían que salir a la luz para que, pues en primer lugar lo entendieran y en segundo lugar lo atacaran. Y él considera que Dios permitió que eso sucediera justo en el año del sacerdocio, justamente para hacerlos humildes a los sacerdotes y al Papa mismo y a los obispos mismos. Que no se les subieran los humos por ser sacerdotes de Cristo, que se dieran cuenta realmente de una realidad acá, de pues estos que más sacerdotes de Cristo parecen sacerdotes de Judas Iscariote. Y ese momento tan oscuro, tan complicado, lo enfrentó con entereza. Y bueno, pues empezó a dar las directrices justamente para que en la iglesia esto se pueda prevenir, se pueda combatir, se pueda erradicar, se le dé tratamiento a las víctimas. En fin, un tema complejo, doloroso, molesto incluso. Y bueno, en la misma página del Vaticano, por orden del Papa, está escrito todo lo que está dispuesto acerca de todo esto. El Papa Francisco ha continuado ese trabajo, lo inició justamente Benedicto XVI, pero qué momento tan oscuro. Qué momento tan oscuro. Y él de todas maneras dice, estos momentos oscuros y agotadores fueron para mi salvación. Y fue en ellos donde Dios me guió bien. Él lo guió
pues para hacer lo que tenía que hacer. Otro fue justamente, porque habla de momentos agotadores y oscuros, fue cuando dijo, creo que ya no puedo. Creo que ya mi físico, creo que ya mi resistencia mental no da para lo que la iglesia necesita, porque esto es un trabajo agotador y súper exigente. Y pues le sucedió, ¿no? Estaba en México, en su visita apostólica en México, se cayó en la regadera, se lastimó, y ahí fue cuando dijo, es que creo que ya no puedo con esto. Pues eso de súbete al avión y viaja 12 horas y bájate a saludar al presidente y el paseo en el papamóvil y ve a la nunciatura y saluda a todo el clero y de ahí córrele a la catedral a una misa y regrésate a rezar y luego va a un encuentro con no sé quién y así échate 5 días y para las jornadas mundiales de la juventud y ve a un estadio lleno de gente y ve a un autódromo. Uno de los momentos más memorables sin duda fue en esa jornada mundial de la juventud en España, en aquel aeródromo, cuando cayó una tormenta, se cayó el cielo y iba a hacer la adoración al Santísimo y la gente no se iba porque el Papa no se iba y estaba ahí aguantando la tormenta bajo un toldo, ¿te acuerdas? Impresionante, dando un ejemplo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero fue cuando se dio cuenta. Entonces renuncia ya que tomó el control de toda la situación de la pederastia y todo esto. Ya que se apaciguan las aguas, aparte viene el problema aquel de los Batilix cuando lo traiciona uno de sus colaboradores cercanos y le da a la prensa o al escritor de un libro una bola de documentos confidenciales, o sea, un Judas cualquiera que le clavó un puñal por la espalda. Bueno, se corrigen estas cosas, ya las aguas en las que navega la barca que es la iglesia que él va timoneando como sucesor de San Pedro, ya las aguas están quietas. Y entonces él convoca un año de la fe. Y en ese año de la fe, ¡zas!, toma una decisión que nos golpea en la fe durísimo. Porque dice, ¿saben qué? Renuncio. ¿Qué? Y en el año de la fe, y vaya que nos sacudió. Los que lo conocemos como una mente tan brillante y como un teólogo de tal nivel, pues intuíamos que era una decisión súper calculada, con repercusiones históricas de ahí para adelante, y que la tomó bien pensada y bien rezada. Pero no digo que no nos sacudió, porque una vez que se subió ese helicóptero y que se fue a Castel Gandolfo, nos sentimos huérfanos. Para mí fue uno de los días más tristes de mi vida. Yo lloré como niño horas, ¿no? Estaba inconsolable el día de su renuncia. Me sentía huérfano como tantos. En el año de la fe. ¿Ves? Entonces, pero él aquí dice, estos tramos oscuros y agotadores de este camino fueron para mi salvación y fue en ellos donde Dios me guió bien. Vamos a continuar. Doy las gracias a mis padres que me dieron la vida en una época difícil y que a costa de grandes sacrificios, pues imagínate la época de las guerras mundiales allá en Alemania, a costa de grandes sacrificios, con su amor prepararon para mí un magnífico hogar que como una luz clara ilumina todos mis días hasta el día de hoy. Y fíjate, obviamente dicen que es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? ¿Cómo no le va a dar gracias a sus papás? Imagínate el seno católico que era ese hogar, que los dos hijos fueron sacerdotes, él y su hermano George. Los dos se ordenaron el mismo día incluso. Lógicamente que debió ser una familia de amor, una familia unida. ¿Tú crees que va a poder salir un papa de una familia desintegrada? No. Una familia unida de la cual salen buenas personas, de la cual salen buenos cristianos, de la cual salen buenos hijos de Dios, que eventualmente uno de ellos llega a ser papa. Y le da gracias a sus papás. Mira, la clara fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos a creer. ¿Cómo habrá sido imagínate, su papá era policía, ¿cómo habrá sido la fe de su papá? Que los impactara a tal grado de que ellos vivieran también esa misma fe, hasta llegar los hombres a ser sacerdotes. La clara fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos a creer. Qué importante. A veces se piensa que eso de enseñarle la fe a los hijos es cosa de las mamás. No. Lo mismo pasó con Karol Wojtyła, que se quedó huérfano desde chico y él
su fe le impresionaba que se levantaba por un vaso de agua o al baño en la madrugada y su papá de rodillas en la cama rezando hasta las miles. Y eso a él fue lo que le fue diciendo, es que si papá ahora sí, es que pues este Dios y el ejemplo del papá, ¿verdad? Obviamente en el caso de Benedicto, pues él contó con el papá y la mamá, entonces acá dice, como señal, siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos. La clara fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos a creer y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos. Fíjate qué interesante. Un gran científico, por supuesto, en el campo de la teología, principalmente en el campo de la escritura. Pero a diferencia de otros que más adelante aquí va a criticar justamente en este testamento, te digo, nunca dejó de ser el teólogo Joseph Ratzinger, viendo él cómo tantos teólogos y tantos escrituristas acaban hasta perdiendo la fe porque se las dan de muy intelectuales y porque agarran la Biblia justamente como material intelectual y no como palabra de Dios, y acaban hasta perdiendo la fe. Él no, les dice, siempre se ha mantenido mi fe firme en medio de todos mis logros científicos. Ahora, te decía, él no solamente vivió con el papá, entonces la profunda devoción y la gran bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. Su mamá también era la de los rezos, era la de las devociones, la de las peregrinaciones, y él aprende todo eso de su mamá, pero también, por supuesto, su gran bondad, de la cual él aprende. No puedes llegar a ser papa si no eres muy buena gente. ¿Y de quién aprendes a ser muy buena gente? Pues de tus papás. En este caso lo aprendió de su mamá. Y por eso dice, nunca podré agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado. Su hermana nunca se casó y ella se dedicaba precisamente a administrarle pues, sus bienes personales. Mi hermano, con la claridad de su juicio, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino. Sin su constante precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda correcta. Qué bonito también que reconozca públicamente en un testamento pues el ejemplo que le dio su hermano y cómo él lo ayudó a ir por el camino correcto. Su hermano se apoyó en el hermano. De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres, que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en todas las etapas de mi camino, por los profesores y alumnos que me ha dado. Fíjate, ¿cuántas veces los que están viendo el programa y dan clases, cuántas veces le damos gracias a Dios por nuestros maestros? Sí, le damos gracias a Dios sobre todo por los buenos. Aunque también pues tenemos que darle gracias por los malos, porque también nos enseñan muchas cosas. A lo mejor no nos enseñan la materia que deben, pero nos enseñan actitudes, ¿no? A veces un mal maestro nos enseña cómo lidiar después con un jefe intransigente. O un maestro déspota nos enseña cómo tratar después a un cliente déspota, por ejemplo. O sea, de todos aprendemos, ¿no? Pero tendemos a darle gracias a Dios por nuestros maestros. Pero los que son maestros, sean honestos, ¿cuántas veces le dan gracias a Dios por sus alumnos? Y es muy probable que aquí todo el mundo diga, sí, yo sí, porque en estos programas todo el mundo siempre es muy bueno. Pero lo cierto es que no. Entonces, aquí esto es interesante. Él agradece a Dios también por los alumnos que le dio como profesor. Con gratitud los encomiendo a todos a su bondad. No solo dar las gracias por ellos, sino que le pide a Dios que los bendiga, en recompensa por haber sido buenos con Él. Y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria, en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Imagínate, alguien que creció allá, cerca de los Alpes, allá en Bavaria o Baviera, y que en esos montes, que en esa naturaleza, era capaz siempre de distinguir la mano del Creador y de alabarlo por su creación, y que en su testamento no deja de alabar a Dios por su creación. Por eso fíjate aquí, otra vez, acuérdate, el que está escribiendo es el teólogo, entonces sus referencias a Dios van a ser calculadas.
¿A quién le está dando gracias aquí? Da gracias al Señor, pero pon atención, por mi hermosa patria en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor de Dios, ¿qué? De Dios creador, del creador mismo. Como te digo, las palabras calculadas para el teólogo. Doy las gracias al pueblo de mi patria, porque en él he experimentado una y otra vez la belleza de la fe. Él tuvo la bendición de vivir en la parte de Alemania que no es protestante, sino en la parte católica, ¿verdad? Rezo para que nuestra tierra siga siendo una tierra de fe. Y les ruego, queridos compatriotas, aquí está dirigiéndose en concreto a los alemanes. Cuando habla de la tierra no se refiere al planeta Tierra, está hablando de los alemanes, para que siga siendo una tierra de fe. Y les ruego, queridos compatriotas, no se dejen apartar de la fe. Y yo estoy convencido de que una gran cruz que llevó a cuestas sus últimos años, Benedicto XVI, ha sido la pérdida de fe en su país, encabezada por sus prelados. Encabezada por sus prelados, estos obispos alemanes que realmente están conduciendo a la iglesia alemana, pues ya prácticamente a un cisma, no manifiesto, pero sí declarado, haciendo cosas que van en contra de la enseñanza de la iglesia, haciéndolas, aprobándolas, autorizándolas, haciéndolas abiertamente. No se han declarado en cisma, pero su conducta como prelados, como pastores de la iglesia de Alemania, es totalmente una actitud cismática. Qué doloroso, qué irónico aparte, qué irónico por un lado y qué doloroso para Benedicto XVI salir de ellos. Imagínate que de Alemania, de la iglesia alemana, de la jerarquía alemana, salga un Benedicto XVI, salga el mejor teólogo de nuestros tiempos, salga un papa. Y que de ese clero del cual sale, ahora se está convirtiendo en un clero cismático que está llevando a la iglesia alemana a un cisma que tarde o temprano, Dios no lo quiera, pero pues todo parece indicar que van por la misma vía de Lutero para provocar algo de la misma magnitud. Justamente apenas al siguiente año de su renuncia, cuando escribe este testamento, él pensando que esto se va a leer tras su muerte, pero sin imaginar que iba a vivir todavía tantos años, dice: rezo para que nuestra tierra, Alemania, siga siendo una tierra de fe, siga siendo una tierra de fe. Y les ruego, queridos compatriotas, hasta con cariño se los dice, se los suplica, se los suplico, queridos compatriotas, no se dejen apartar de la fe. Pues los alemanes de a pie, los católicos de a pie de Alemania que lean este testamento, háganle caso a Benedicto, no le hagan caso a los otros de plano. Háganle caso a su ruego, que se los pide con mucho cariño. No se dejen llevar a donde los están llevando sus prelados, a donde los están llevando sus pastores. Y por último, doy gracias a Dios por toda la belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, pero especialmente en Roma y en Italia, que se han convertido en mi segunda patria. Pues imagínate, tantos años de vivir allá, pues ya realmente su segunda patria. Espero que este ejercicio te esté resultando edificante, sobre todo edificante, te ayuda a comprender más a nuestro amado Benedicto XVI, pero que de todo esto que él está escribiendo, que escribió y nos dejó en este testamento espiritual, también saques tus reflexiones personales acerca de tu propia vida de fe, que te ayuden a ubicarte dónde estás parado y hacia dónde te diriges. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. No te vayas. Con ganas de vivir, el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez. Con ganas de vivir, reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir, el libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparalavida.org/con ganas de vivir.
medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Atención, la edición impresa ya está también disponible en Amazon México. Pídela ya. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Continuamos con nuestra transmisión en el Club de los Búhos. Estaba aquí también tomando agua para aclarar un poco mi garganta y poder seguir conversando con ustedes. Y este es nuevamente el momento en que se aparece Buino, este testamento espiritual que nos dejó Benedicto XVI. Creo que sí es tema de mucho ocasión, más bien de mucha reflexión, ¿verdad? Vamos entonces a continuar. Y para ello, vamos de nueva cuenta a donde tenemos aquí el documento con el testamento. Recuerda que lo estamos leyendo directamente de la página de vaticannews.va, que es la fuente oficial. Y vamos a continuar. En este testamento espiritual, Benedicto XVI escribió lo siguiente: a todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Esta frase a mí me ha llamado mucho la atención por dos cosas. La primera, porque otra vez, pues era Benedicto XVI, era Joseph Ratzinger, era todo lo que ya te he dicho que era. Pero otra vez, está también hecho del mismo barro que todos nosotros. Entonces también tuvo sus errores, también tuvo sus flaquezas, también habrá tenido sus momentos de mal humor. También habrá tenido sus momentos de frustración, sus arranques de irritabilidad, como a todos nos pasa. Y, pues en esos momentos, habrá herido a más de uno, como todos hacemos. Entonces, pues él lo reconoce. Y en este testamento que él escribe para que todos conozcamos después de su muerte, no se lo calla y lo dice con todas sus letras. A todos aquellos a los que ha agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Entonces, humildemente, él sabe que cometió errores, él sabe que con esos errores lastimó personas, ofendió personas, los agravió de alguna forma. Y por eso dice, a todos aquellos a los que ha agraviado, de alguna forma, les pido perdón de todo corazón. Su humildad y el hecho de que lo hace aquí público es lo primero que me llama la atención. Lo segundo que me llama la atención es la manera como lo dice. Porque en verdad está pidiendo perdón. A todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Y es que esto es muy diferente de la totalmente falsa y totalmente hipócrita supuesta disculpa que hacen muchos cuando dicen, y si en algo los ofendí, les pido perdón. Cuando alguien te dice, pues si en algo te ofendí, discúlpame, no se la creas, así de fácil. No se la creas. No está siendo sincero. Está queriendo salir del paso bien librado. Cuando alguien te dice, si en algo te ofendí, discúlpame, no se la creas. Porque no es sincero. Porque el que es sincero sabe que en verdad, por lo que hizo, te ofendió. Si lo hizo a propósito, te va a pedir perdón, que es lo correcto. Si lo hizo sin querer, pero dándose cuenta que te ofendió, entonces se va a disculpar. Cuando deliberadamente daño a alguien, pues le pido perdón. Cuando sin querer daño a alguien,
me disculpo, es diferente. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien te dice o te sale con que, pues si en algo te ofendí, discúlpame, eso no es cierto. ¿Verdad? Porque una disculpa sincera sería, por favor, discúlpame, en verdad no fue mi intención y me doy cuenta que con lo que dije o con lo que hice o con lo que no hice o con lo que no dije, te he ofendido. Discúlpame, no fue mi intención. Porque me doy cuenta que te ofendí. Esa sí es sincera, esa sí es de veras. Pero ese de, y si en algo los ofendí, les pido perdón, eso es hipócrita, no es sincero, y eso es por salir del paso, no se las creas. Lo que está haciendo aquí Benedicto XVI es totalmente diferente. Él sí está pidiendo perdón. A todos aquellos a los que he agraviado de alguna forma, les pido perdón de todo corazón. Y de todo corazón además, o sea, es sincero, desde el fondo de su corazón. Que seguramente en su momento ya lo hizo también, ya les pidió el perdón, pero aquí lo reitera. Para que a nadie se le olvide que pidió perdón, ahí está. Y por si alguien lo duda o lo que sea, ahí está, se los dejo, les pido perdón. No si acaso los ofendí, no. A los que agravié, les pido perdón, de todo corazón. Lo que dije antes a mis compatriotas, a los alemanes, lo digo ahora a todos los que en la iglesia han sido confiados a mi servicio. O sea, a toda la iglesia universal. ¿Por qué? Pues porque él fue el papa de toda la iglesia universal. Entonces, todos los que en la iglesia han sido confiados a mi servicio, o sea, toda la iglesia, nos dice lo mismo que a los alemanes. Manténganse firmes en la fe. No se dejen confundir. No se dejen confundir. Y aquí viene el teólogo. Te digo, nunca dejó de ser Joseph Ratzinger. Fue Benedicto XVI, fue el Papa emérito, pero nunca dejó de ser Joseph Ratzinger, el teólogo. Y pues sí, o sea, si eres el más grande teólogo de nuestros tiempos, ni modo que dejes de serlo, no puedes. Cuando aparte, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? En gran parte también por eso fue elegido como papa, no solamente por ser gran teólogo, sino porque precisamente por su gran teología, pues era un gran defensor de la fe. Por eso lo apodaban el Rottweiler de Dios, ¿verdad? Porque pues, el prefecto de la doctrina, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el custodio de la fe, el guardián de la fe, de la verdad de la fe. Entonces, pues también por eso lo escogieron como papa en su momento, ¿no? Pero vas a ver aquí en estas líneas que escribe, realmente está escribiendo, o sea, hasta el final, hasta en el testamento, no pudo negar la cruz de su parroquia. O sea, le salió del alma, que es Joseph Ratzinger, el teólogo. Mira esto. A menudo parece como si las ciencias naturales por un lado, y la investigación histórica, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura, o sea, la interpretación de la Biblia, fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. Sí, es que sí, y aquí da ejemplos, o sea, incluso al final sacó la espada y de aquí la blandió y pues, mira, he vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo. Y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencias, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Desde hace 60 años, acompaño el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas. Yo te decía, era un consumado teólogo y un consumado escriturista. Y con la sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. La generación liberal, y aquí cita o pone como ejemplo a Harnack, a Jülicher, von Harnack, porque va a ser incluso von Harnack, era un luterano muy importante, escriturista él, muy importante en su tiempo, pero pues él negaba gran parte de la historicidad de los evangelios, por ejemplo.
Él negaba categóricamente que todo lo que se dice en el Evangelio de Juan fuera histórico, por ejemplo. Él negaba categóricamente que Jesús hubiera realizado milagros. Más bien él afirmaba que Jesús hizo obras que fueron interpretadas como milagros, pero negaba que fueran milagros. ¿Ves? Y fue muy influyente en su tiempo. Entonces, pues aquí te digo, sacan la espada y pues, de todas maneras lanzan la estocada, ¿no? Lanzan la estocada contra la generación liberal de von Harnack, por ejemplo, y luego contra otro, la generación existencialista de Bultmann, ¿verdad? Bultmann era otro, también otro biblista luterano, también pues muy prominente. En el caso de Bultmann, él decía que lo que importaba no era la historicidad de Jesús, o sea, era lo de menos. No, de hecho, ni siquiera importaba que Jesús hubiera existido. Lo que importaba era el mensaje, el querigma, el anuncio del mensaje de Jesús. Eso era lo único que importaba. Y lo único que bastaba para salvarse, pero preocuparse por el Jesús histórico, por todo eso era lo de menos. Era parte de la forma de pensar de Bultmann, por ejemplo. Y aquí otra vez el Papa, o bueno, no el Papa, Joseph Ratzinger, el teólogo, saca la espada y no, o sea, así como el zorro, ¿no? Dicho sea con todo respeto, pero así como el zorro firmaba, ya sabes, con la espada, la Z, pues aquí Joseph Ratzinger también no se va sin dar aquí un par de estocadas por ahí a sus contrincantes de aquellos tiempos, ¿verdad? Porque se dan unos agarrones teológicos buenos ellos en sus momentos. Luego critica, por supuesto, a la generación marxista también. He visto y veo cómo la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Que a fin de cuentas, pueden ellos pensar lo que quieran, enseñar lo que quieran, a fin de cuentas lo que va a prevalecer es Jesús y su verdad. Y entonces él ha visto cómo las teorías de estos, a fin de cuentas, han acabado ya incluso en desuso. O sea, por ejemplo, el pensamiento de Bultmann ha sido fuertemente criticado hasta por los mismos protestantes. Entonces, he visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe, o sea, lo que se entiende con la razón, lo que se entiende de forma intelectual acerca de la fe, lo que se entiende de la fe con un pensamiento científico. Su conclusión: Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Ahí está. Te digo, el teólogo. Pero fíjate cómo al principio de su testamento él le daba gracias a Dios, porque a diferencia de muchos que en su trabajo intelectual, científico, abordando la fe desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista escriturístico, confundieron a muchos y acabaron incluso perdiendo la fe ellos mismos, y él le da gracias a Dios de que él no, de que él en medio de su pensamiento científico o en su enfoque científico sobre la teología, sobre la escritura, no, lejos de perder la fe, eso se la afianzó más y más. Y una prueba pues es su Jesús de Nazaret, super obra teológica escriturística, más teológica que escriturística, aunque muy escriturística, super obra, que él dice, cuando en el proemio de su obra, pues él dice, este trabajo es el fruto de mi búsqueda personal de Cristo Jesús, ¿no? Entonces ese trabajo intelectual, enfocándose a la historicidad de Jesús, a los textos de los evangelios, a él acaban por afianzarle la fe en Cristo Jesús. ¿Ves? Y su conclusión a fin de cuentas es esta, que no tendría por qué ser otra, y menos para un papa. Déjate un teólogo: Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Y termina encomendándose a nuestra oración. Por último, pido humildemente, recen por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados y defectos, me reciba en la morada eterna. A todos los que me han sido confiados, o sea, todos nosotros, toda la Iglesia, van mis oraciones de todo corazón, día a día.
Y pues sí, porque él fue lo que prometió cuando anunció, no a los cardenales, sino cuando nos anunció a nosotros allá desde su balcón que iba a renunciar. Él dijo, voy a renunciar, pero no me aparto de la iglesia. Y al contrario, voy a estar sirviendo a la iglesia ahora de otra forma, rezando todo el tiempo por ella. Fue su promesa y la cumplió hasta el final cabalmente, y en su testamento nos lo deja claro: a todos los que me han sido confiados van mis oraciones de todo corazón día a día. La reciprocidad, fíjate la reciprocidad. Les pido que ustedes recen por mí para que Dios me reciba en la morada eterna. En reciprocidad, por todos ustedes, yo estoy rezando de todo corazón, además, con todo su amor, día a día. Y yo no tengo la menor duda de que seguirá cumpliendo con esa promesa, pero ahora en el cielo, y que en el Papa Benedicto XVI, aquí sí ya en el Papa, vamos a tener un gran intercesor. Y pues es el momento de empezar a pedir su intercesión para que a través de ella le arrebate un milagro a Dios, que lo lleve a los altares. Porque aparte, mi intuición dice que con el calibre de su teología, con la riqueza de todos sus escritos, si llega a ser santo, o no si llega, cuando llegue, porque no tengo duda en que lo van a canonizar un día. No sé si nos toque verlo o no, pero no tengo duda que va a suceder. Y es que te digo, lo sentí cuando pasó enfrente de mí. Digo, no es que yo sea aquí un profeta, un vidente, ni nada, o sea, ni no fui el único. Toda la gente con la que fui a ver al Papa, todo el mundo sintió exactamente lo mismo. Y si entre ustedes hay quien lo conoció, no me dejará mentir, se sentía lo mismo que cuando pasaba Juan Pablo II. Entonces, alguien que está tan lleno de Dios va a tener que llegar un día a formar parte del canon de los santos. Y te digo, con el calibre de su teología, con lo vasto de sus escritos y con la riqueza y el fruto que encontramos en todos esos escritos, si llega a ser santo, o cuando llegue a ser santo, mi intuición me dice que va a llegar a formar parte del grupo de los doctores de la iglesia. Así tipo San Juan de la Cruz, por ejemplo. Tipo San Agustín. Así de esos. Yo creo que sí. Pues bien, bueno. Vamos a despedirnos porque ya llevamos aquí un buen rato, ya se nos pasó la hora. Mencioné al principio, lamentablemente he estado atrapado en una serie de situaciones familiares simultáneas que están ocupando todo mi tiempo. Por eso salí del aire en todos mis programas. Ha habido muy poquitos. Y la verdad es que este programa es una excepción, tratándose de Benedicto XVI. Pero ojalá pueda volver pronto. Está un poco complicado, entonces espero poder volver pronto con el ritmo de antes. Pero no es que el algoritmo no te esté mandando nada. Si no te manda nada es porque he publicado casi nada estas últimas semanas, y ya van como 6 semanas de hecho. Juan Manuel está de acuerdo conmigo en que está seguro que será reconocido como doctor de la iglesia. Bueno, pues pidámosle a Dios que así sea, porque seguramente que será de mucho bien para generaciones en siglos futuros echar un vistazo a un Deus Caritas Est, su encíclica sobre Dios es amor. Como he dicho, sobre todas las cosas, despídete bueno, sobre todas las cosas, Benedicto XVI fue el Papa del Dios amor. Desde su primer mensaje como Papa, a lo largo de sus escritos, su primera encíclica fue la constante de su mensaje: Dios es amor y Dios es amor. Así que, imagínate, leer todo esto para gente de siglos futuros seguramente que les hará muchísimo bien para su fe. Pues bien, amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención, y una vez más los invito a que no se pierdan mañana en vivo y a todo color a través del canal de YouTube del Vaticano la misa de exequias de Benedicto XVI. Muéstrenle su amor desvelándose para ver en vivo y participar en vivo de la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco, que pues estoy yo preocupado porque si viste la misa de Navidad, pobre Papa Francisco, qué trabajo le costó. Ya no pudo ni siquiera subir al altar, estaba en la silla de ruedas, se le veía ya muy cansado. Pues desde abajo dijo las oraciones, dio la bendición,
la humilía, pero no pudo subir a consagrar. Entonces yo no sé cómo le van a hacer ahora para que él pueda hacerlo. Por supuesto que él va a decir: yo por Benedicto doy todo, pero la verdad no sé cómo se las van a arreglar, qué mecanismo implementarán o algo para facilitarle el acceso al altar al Papa, que va a estar allá en el altar con el cardenal decano Giovanni Battista Re. Pero será interesante ver cómo resuelven eso. Hay que pedir también por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que pueda salir avante con esta misa tan importante, que además, como te digo, es histórica. Así que otra razón para no perdérnosla. Sé parte de la historia de la Iglesia. No te quedes a contemplarla. Sé tú mismo parte de la historia de la Iglesia. Y esta es una gran ocasión de ser parte de un momento verdaderamente histórico, unidos en corazón a nuestro amado Benedicto XVI y unidos también en intención a nuestro amado Papa Francisco. Pues bien, que el Señor te llene de bendiciones hoy y siempre. No sé cuándo nos veremos, pero estoy seguro de que nos veremos. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado, y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de mi nuevo título, la novela El laberinto del perdón. Es este mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.